Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos y para proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Y Jesús les dijo: Sin duda me recitarán aquel refrán médico: cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempo de Elías, cuando no hubo lluvia del cielo 3 años y 6 meses, y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en tiempos de Israel, el profeta Eliseo, y sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo sacaron fuera del pueblo y lo llevaron a un precipicio del monte sobre el que estaba edificada la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy lunes celebramos el martirio de San Juan Bautista, ¿no? Sabemos que Juan fue un hombre del desierto, un hombre insobornable de la verdad, un hombre bastante claro y directo en sus denuncias contra el pecado, en el anuncio de la llegada del que sería la palabra, que sería Dios. Y él mismo decía: yo no soy ni digno de desatarle la correa de sus sandalias. Pues bajo la intercesión de este santo, en el día de su martirio, vamos a pedir por el Perú, por nuestra patria, por esta situación tan difícil que atravesamos, de verdad en que ya no se nota una figura que realmente lleve las riendas del Perú. Se nota que todo está hecho un caos. Y más me dedico a defenderme y a defender a los míos antes que trabajar por los pobres. Y siempre el mismo discurso de victimización, ¿no? ¿Y cómo es posible tener este poder cuando no sabemos manejarlo? En cuanto que el señor Castillo ha denunciado a un coronel de la policía, jefe de la DIVIAC, el coronel Colchado. Yo no entiendo cómo un mandatario, como alguien que tiene ese peso, diríamos, político, puede denunciar a un efectivo policial cuando hace su trabajo correctamente. El que rompió un papel, un documento. A veces nos fijamos en tonterías cuando realmente hay cosas primordiales para trabajar en el mundo, en el Perú, en el hoy. Cuando gente que se desangra muriéndose de hambre, cuando gente que no tiene empleo y cuando el Perú va a la deriva. Sinceramente, no entiendo dónde está la cabeza, si es que la tiene, y en cómo lleva las riendas. Y es que a veces el poder nos embriaga y creemos que nosotros podemos dominar a todos como nos da la gana, a nuestro antojo. Y qué pena que sea así. Pero lamentablemente esta persona da mucho que desear, mucho que desear. Y es que a veces el complejo de un provinciano cuando toma el poder a veces es: ahora soy el omnipotente, ahora todos me deben rendir a mi pleitesía. Y qué pena que alguien que tenga ese pensamiento, ¿no?, sea totalmente ignorante y no sepa más bien utilizar el cargo para servir y amar, sobre todo servir con transparencia y con verdad a aquellos quienes han elegido o lo han elegido como
una figura que debe trabajar por el Perú. Pero en fin, rezamos por el fin de la pandemia y por el cese de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Qué nos dice Jesús hoy día en el Evangelio después de esta introducción? Pues Jesús hoy día en el Evangelio habla primero de un año de gracia, un año de bendición. Jesús entra en la sinagoga y choca con la clase, diríamos, vinculada al templo, al culto, y le dan el rollo del profeta Isaías, en el cual se lee el pasaje: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a anunciar el año de júbilo, de gracia, a los pobres, a los humildes, a los ciegos, a los cautivos. La sorpresa está en que Jesús, tomando asiento, dice: hoy se acaba de cumplir esta escritura. Eso enardeció a todos los presentes. ¿Cómo puede este hombre atribuirse que lo que acaba de leer del profeta Isaías lo dice por él? Que en él se cumple esa profecía del anuncio del año de gracia, de traer libertad a los cautivos, de dar vista a los ciegos, de curar a los enfermos, de resucitar a los muertos. Inconcebible para ellos que el hombre sentado entre ellos, que es de Nazaret, hijo de José, un hombre común y corriente, se atribuya semejante título de ser quien trae el año de gracia. Lamentablemente esto es algo que no esperaban ellos, pero que se cumple en la persona de Jesús. Jesús ha venido a anunciar el año de gracia. Y el año de gracia viene con esta fuerza salvadora de un Dios que trae libertad, que trae vida, que trae liberación, ¿no? Que trae el gozo del reino. Frente a una religión bastante cruda, difícil, intransigente, Jesús viene de una religión de vida, una religión de libertad, una religión de acogida. Por eso es que el año de gracia se mueve bajo el aspecto de liberar, desatar, ¿no?, a aquel que se siente oprimido por una enfermedad o por el pecado. Ellos no lo entienden así. Por eso Jesús le dice: seguramente me va a cantar aquel refrán que dice: médico, cúrate a ti mismo. Primero cúrate a ti para que nos cures a nosotros. Fíjate quién eres. ¿Eres un hijo, un aldeano más? ¿Eres de aquí entre los nuestros? Pues de aquí no puede salir nada bueno. Por lo tanto, fíjate primero en ti. ¿Quién eres? Y si tienes el poder suficiente para después anunciarnos a nosotros que vas a liberarnos. Pues Jesús tiene todo el poder, solo que no lo reconoce. Ven un hombre más entre ellos, pero no ven a Dios. Entonces hoy día Jesús viene a decirnos: el año de gracia está entre ustedes. Como lo que anunció Juan el Bautista hoy en la fiesta de su martirio. Él anunció el año de gracia del Señor, pero él siempre decía: no soy yo, viene él detrás de mí. Y el que viene detrás de mí viene con la fuerza y el poder purificador. Yo simplemente predico una palabra, predico la conversión, pero hay alguien que trae la salvación, que no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias, decía Juan Bautista. Un hombre que después le costó la vida el hecho de decir la verdad, el hecho de anunciar el año de gracia del Señor. Y para colmo de la situación, estos judíos empiezan a enardecerse más cuando Jesús utiliza el ejemplo de la viuda de Sarepta. En tiempos del profeta Eliseo, fue enviada una viuda de Sarepta, dice, en el territorio de Sidón, fuera, extranjero. Y es ahí donde Dios hace un signo. No se acabó la harina, comió la viuda, su hijo, comió el profeta y no murieron. Y eso que el cielo, dice, estaba cerrado 3 años y 6 meses, no había lluvia, había sequía. Sin embargo, la viuda creyó y la viuda obtuvo la gracia. Pero como es extranjera y a los judíos no les gusta
el ejemplo que pone Jesús de una extranjera que tenía más fe que ellos mismos, y el otro ejemplo de Naamán el sirio, a quien ya estaba lleno de lepra, y fue enviado el profeta también para anunciar Eliseo y Elías a la viuda. Pues ¿qué hace ahí? Anuncia un año de gracia, curando a este leproso. Y es un sirio, un extranjero. Estos dos ejemplos de la viuda de Sarepta, donde va Elías y donde va después Eliseo a Naamán el sirio, es un ejemplo claro que pone Jesús de gente que no es judía, pero que cree más en él, que no necesita recitarle el refrán médico, médico, cúrate a ti mismo, que no van a poner en tela de juicio que él es un hombre de Nazaret, que es uno más entre nosotros, sino al contrario van a creer en él como el Hijo de Dios. Esto les cuesta entender a la gente a su tiempo, por eso dice, querían despeñar a Jesús. Lo sacaron a las afueras del templo, de la ciudad, y querían despeñarlo, pero Jesús se abrió paso y siguió su camino. La dureza de corazón, el ser ciegos y el que no querer entender que el que trae la gracia y la salvación es Él, pero que muchas veces nos cerramos a esa posibilidad de ser salvados. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.